Hola, soy Verónica Lazo, tu profesora de lenguaje, y en esta oportunidad desarrollaremos el tema 13 de la oración. En la primera parte explicaré sobre la oración, cómo reconocerla y también cómo la clasificamos. La oración primero se define como el grupo de palabras que expresa un sentido completo. Cuando hablamos, muchas veces hablamos por medio de oraciones, pero estas palabras deben tener sentido completo. ¿Cómo las reconocemos? Podemos reconocerlas porque una persona que oye esa oración debe entenderla, debe ser capaz de captarla. Por ejemplo, la cena debe ser ligera. Esta es una oración porque se entiende, se logra captar el significado de ella. Todas las oraciones terminan en punto. En la escritura las podemos reconocer por este signo de puntuación. B. La cena que me invitaste. Por más de que este ejemplo presenta un verbo, que es invitar, y que está flexionado en pasado, en segunda persona, no es una oración, porque la cena que me invitaste, ¿qué? No se logra completar la idea. La cena que me invitaste fue ligera o fue abundante, pero en este caso no está completa, así que no llega a ser una oración. Otro ejemplo, C, tendríamos, estuvo deliciosa. Puede ser que solamente al momento de hablar digamos esto, estuvo deliciosa, pero se sobreentiende que es algo. Este caso C sí es oración porque tiene sentido, así que debo colocarle punto. Para reconocer entonces una oración debemos partir por el criterio de si lo entiendo o no lo entiendo, si tiene sentido completo. La cena debe ser ligera, sí es oración. La cena que me invitaste no es oración, le falta algo. Estuvo deliciosa, sí es oración. ¿Cuáles son las clases de oración? Las que vamos a ver hoy son las oraciones llamadas unimembres. Las unimembres, que como su nombre lo dice, solo presentan un miembro, no pueden ser divididas en dos unidades, no las puedo dividir en sujeto y predicado, no las podemos dividir en sujeto y predicado, no se puede encontrar un sujeto. Y además tenemos las oraciones bimembres, aquellas que sí aceptan una división de sujeto y predicado. Sí podemos dividirlas en sujeto y predicado. Las oraciones unimembres serían, por ejemplo, los saludos. Buenos días. Cuando uno saluda a alguien con un buenos días, la otra persona entiende el significado. Toda esa expresión tiene un sentido completo, a pesar de que sea corta. La persona logra entender el sentido, la intención también. Toda oración además tiene una intención. Pero las oraciones bimembres, en cambio, sí pueden ser divididas en sujeto y predicado. Por ejemplo, conozco este tema. En conozco este tema es una oración, por eso le coloco punto, tiene sentido, y yo la puedo dividir en sujeto y predicado. Puedo hallar quién es la persona que está experimentando este tipo de acciones, como es conocer, ¿no? Que es algo mental. El sujeto aquí está tácito y lo podemos inferir, lo podemos deducir, que es yo. El sujeto tácito es yo. Y el predicado sería toda la oración que escribí, que es conozco este tema. A veces las oraciones bimembres tienen sujeto tácito. Eso no ocurre con las unimembres. Las unimembres no tienen sujeto, ni siquiera es porque esté tácito. Las bimembres las vamos a dividir también, ¿no?, en bimembres simples y bimembres compuestas. Las bimembres simples son aquellas que presentan una sola acción, pero las compuestas presentan dos acciones, ¿no? Las bimembres simples expresan o describen una sola acción y las compuestas van a describir dos acciones o dos eventos.
Entonces, suelen venir preguntas en las que hay dos verbos, pero son simples. No pensemos que solo las compuestas presentan dos verbos. Las simples pueden presentar dos verbos. Y estos verbos están en forma de perífrasis verbal. Por ejemplo, voy a comer temprano. Voy a comer temprano es una oración que presenta dos verbos enlazados por un nexo, y estos dos verbos forman una perífrasis verbal. Una perífrasis verbal consiste en que hay más de un verbo, pero el evento que se describe solo es uno. Voy a comer temprano equivaldría a comeré temprano. O sea, el verbo voy está indicando intención, está indicando tiempo futuro, está indicando decisión, y este sentido, este matiz semántico, está modificando al verbo principal, que es comer. Solo hay un verbo principal, solo hay un verbo que mantiene su significado. Como podemos ver en las perífrasis, los verbos auxiliares pierden su significado. Por ejemplo, voy ya no significa yo me voy a un lugar, yo me desplazo de un punto A a un punto B. Ya no indica un movimiento espacial. Este verbo voy ahora significa tengo la intención de. En el futuro lo voy a hacer. Entonces, este verbo ha sufrido un cambio. Ya no es un verbo pleno o un verbo principal de movimiento, de desplazamiento, sino es un verbo auxiliar que ha sido desprovisto de su carga semántica para simplemente añadirle un valor a comer o al verbo principal, y ese valor que le está añadiendo es intención y futuro. En cambio, las oraciones compuestas son aquellas que presentan dos verbos y los dos verbos mantienen su significado. Por ejemplo, quiero comer temprano. Quiero comer temprano. En este caso, parecería ser una perífrasis, ¿no? Porque estoy encontrando de la misma manera dos verbos, aunque ya no hay nexo. Estoy encontrando dos verbos, y como yo sé que el verbo quiero no es auxiliar. Este verbo no es auxiliar porque no ha sufrido el proceso de cambio semántico. Sigue significando querer. O sea, el verbo querer es algo que yo deseo, es un verbo de deseos, un verbo volitivo, ¿no? que expresa un estado de sensaciones. Así que no ha cambiado su significado, sigue significando desear. O sea, sigue siendo un verbo pleno, no es auxiliar. Y el verbo comer sigue significando lo mismo, no alimentarse, ¿no? Tiene que ver con aquellos procesos biológicos básicos. Así que este también es un verbo principal. Aquí hay dos verbos principales. No hay un verbo principal y un verbo auxiliar. Ambos son principales. Una oración compuesta es aquella que presenta dos verbos que tienen un significado pleno. La oración compuesta es dos verbos con significados básicos que no los pierden. Pero en cambio la oración simple solo tiene un verbo con un significado pleno. El otro verbo que podría existir, ¿no? Si es que hay perífrasis verbal, lo único que va a hacer es indicarnos esos matices semánticos, pero que ha perdido su significado básico. Bueno, voy a seguir explicando la perífrasis porque es en realidad un tema que siempre puede originar algunas dificultades. Otros ejemplos de perífrasis verbal, voy a mostrar otros verbos auxiliares, ¿no? Una perífrasis está formada por un verbo auxiliar más un verbo principal. El verbo principal siempre está al final. El verbo auxiliar está antes. El verbo principal aparece o en forma de infinitivo, es decir, termina en ar, er o ir. Puede aparecer en forma de participio, es decir, termina en ado o en ido, o en tocho y so, o puede terminar en gerundio, ¿no? O sea, puede tener la forma, mejor dicho, de gerundio. Mientras que los verbos auxiliares, si es que solo hay uno, va a estar conjugado, va a tener persona,
Va a tener un morfo que sea de tiempo, ¿no?, de número, de modo y de aspecto. Puede ser que en la perífrasis no haya un verbo auxiliar solamente, pueden haber dos verbos auxiliares. Y a veces, de manera opcional, aparecen nexos, a veces. Vamos a dar un ejemplo de una perífrasis con el verbo comer, que es un verbo básico, lo desarrollamos casi todo el tiempo, entonces nos va a permitir conocer cuáles podrían ser sus verbos auxiliares. Vamos a mencionar algunos. Para el caso de comer podríamos indicar el ejemplo con tengo, el verbo tener, más el nexo que. Este tengo es auxiliar porque pierde su significado, no significa poseer algo, sino ahora tengo que comer significa es mi obligación. Tiene el carácter ya no de futuro o de decisión, sino de obligación. Otro verbo auxiliar que también podríamos mencionar es debo comer, sin nexo, debo comer, que también indica, igual que tener, obligación. Tenemos otro verbo auxiliar que es uno reiterativo, volveré, y que lleva el nexo a, volveré a comer, que ya no significa volver a un lugar, sino realizar una acción de manera reiterada, por eso es un reiterativo. Y tenemos de repente otro verbo auxiliar que podría ser terminé de comer. Terminé de comer también es verbo auxiliar porque ya no significa solamente terminar algo, ¿no? Terminó la obra, sino terminar una acción. Estos verbos son verbos auxiliares. Son pocos los verbos auxiliares, no hay muchos, ¿no? Podríamos decir acá suelo comer, voy a comer, debo de comer o debe de comer, ¿no? Son pocos los verbos auxiliares, debemos aprender estos verbos auxiliares para estar preparados para una pregunta, ¿no?, que siempre viene relacionado a perífrasis verbal, ya que no las vamos a confundir con las oraciones compuestas. Otro caso podría ser con el participio, por ejemplo, comido. Comido ya no va a tener estos mismos auxiliares, este participio admite otros, ¿no?, acepta otros, que son básicamente dos. Ha comido, y esto indica pasado perfecto compuesto, y el verbo ser, ¿no?, fue comido o es comido, y esto indica voz pasiva, ¿no? De esta manera, los verbos auxiliares siempre comportan un significado. El verbo auxiliar tengo más que o tienes más que, en fin, el verbo tener más que indica obligación. Deber más el verbo principal indica obligación. Volver a, reiteración, terminar una acción. Haber indica aspecto perfecto, y el verbo ser indicaría voz pasiva. Con el gerundio también presentamos verbos auxiliares específicos, por ejemplo, comiendo, ¿no?, que tenemos uno de manera estándar y uno de manera dialectal, como es está comiendo, que es que indica un tiempo continuo, como en el inglés, los verbos que indican ing, igual tenemos también esta forma de continuidad. Y incluso también en variedades regionales hay anda comiendo, es como una idea, esta señora anda hablando todo el tiempo, anda comiendo, y no indica anda de andar, ¿no?, sino que es una costumbre, es un habitual. Bueno, entonces aquí la idea es que los verbos auxiliares siempre van a aportar un significado al verbo principal, pero pierden su significado básico. Los verbos copulativos, por ejemplo, es ser y estar, ya no están con un atributo, están con un verboide, ¿no? Entonces han perdido su cualidad de ser copulativos, no tienen el atributo. El verbo haber pierde su significado de existencia para indicar aspecto perfecto. Y el verbo andar pierde el sentido de caminar para indicar costumbre o algo habitual. En las oraciones bimembres, aquellas en las que podemos encontrar un sujeto y predicado, debemos recordar que ese sujeto y predicado tienen afinidad. Esa afinidad se denomina concordancia. Es decir, si tenemos la jauría, hace,
ruido. ¿Por qué se emplea hace y no hacen? El sujeto de esta oración es la jauría y el predicado es hace ruido. El sujeto presenta un sustantivo de tipo colectivo. Este es un sustantivo colectivo. Cuando tenemos un sustantivo colectivo, los colectivos son aquellos sustantivos que nos dan la idea de grupo, de colectividad, pero en singular, ¿no? Acá es la jauría y no es las jaurías. Cuando tenemos un sujeto que tiene como núcleo un sustantivo colectivo, el verbo del predicado, el núcleo del predicado, debe encontrarse en singular. Es una regla para que haya afinidad entre el sujeto y el predicado. Otra, tanto los niños como las niñas deben jugar. Tanto los niños como las niñas deben jugar. El sujeto de esta oración bimembre es tanto los niños como las niñas. Y el predicado es deben jugar. En este caso, en el sujeto encontramos dos núcleos, niños y niñas. O sea, es un sujeto compuesto, presenta dos núcleos. Y el núcleo del predicado es deben jugar, ¿no? Toda una perífrasis que indica obligación. Esta perífrasis debe estar en plural porque presenta dos núcleos que están conectados, no por i, no dice los niños y las niñas, están conectados por una frase discontinua que es tanto y como. Cuando aparece este tanto y como, entonces el verbo debe estar en plural. Y otro ejemplo es en la mayoría. La mayoría, esta palabra mayoría da la idea de cantidad. La mayoría de mujeres compran zapatos. La mayoría de mujeres compran zapatos. El verbo debe estar en plural porque aparece este cuantificador mayoría seguido de un nombre que es de mujeres que también está en plural. Cuando la mayoría está seguido por un modificador indirecto que está en plural, también el verbo del predicado debe aparecer también en plural. Estas son las reglas de concordancia que debemos considerar porque va a haber preguntas que debemos responder, ¿no? ¿Cómo las oraciones bimembres establecen su concordancia? La concordancia se establece en número, como vemos ahora, singular, plural, y también en persona. En este caso, todas son de tercera persona.